En el método de registro sabemos que las presiones son estas en los diferentes ámbitos, no me voy a detener, ustedes las conocen, en pacientes de bajo y moderado riesgo, pero en pacientes de alto y muy alto riesgo sabemos que es 130/80 en el consultorio, pero y aquí, en automedición domiciliaria, autorregistro, en monitoreo ambulatorio de presión arterial, en estas tres, ¿cuál es en los pacientes de muy alto riesgo? No está del todo bien definido y la pregunta es si en cada una de estas cifras tendría que ser 5 milímetros menos, pero no está del todo bien definido. Hipertensión resistente es otro gran problema. 48 años sedentario, hipertensión primaria, 152/88, un esquema terapéutico que incluye lisinopril, amlodipina, atenolol, 3 medicamentos con muy buen apego. ¿Tiene hipertensión resistente o refractaria basado en esto? JNS7 dice que debe tener un apego adecuado a un régimen terapéutico de 3 fármacos a dosis altas y que incluya un diurético. La europea decía un plan que incluya modificaciones en el estilo de vida, cosa que no decía esta, y la prescripción de por lo menos 3 coincide en dosis adecuadas. No es lo mismo dosis altas que dosis adecuadas. Ahora ya los europeos acaban de incluir el concepto o la variante de que tiene que tener un diurético. Si no, de acuerdo a esto no podemos definir a nadie como resistente si no tiene un diurético. Y la Sociedad Americana de Hipertensión dice son dosis cercanas a las máximas o toleradas con adherencia. Triple esquema no habla de diurético. Entonces, la pregunta que uno se hace, dosis adecuadas, altas, toleradas, ¿qué significa? ¿Cuál de esas? Con o sin diurético y modificaciones del estilo de vida. Insisto, de acuerdo a esto, si un paciente no tiene diurético, aunque tenga 4 fármacos antihipertensivos, no lo podemos catalogar como resistente. Hay una indefinición, hay una congruencia, no nos estamos poniendo de acuerdo. En cuanto a diagnóstico, evaluación y estratificación del riesgo, nada más quiero ponerlo aquí, una tabla, el resumen de las diferentes guías, son 5 de ellas. Vean, en todos estos rubros que son 19, en la mayoría de ellos, en lo que aparece en naranja, no hay un consenso completo. No existe. Nada más destaco que por las europeas la proteína C reactiva ya la omitieron, ya los europeos ya no le hacen caso a la proteína C reactiva, no sirve, no la utilizan para estratificar el riesgo, por lo menos en el paciente hipertenso. Igual en la evaluación, la pregunta aquí es si en pacientes con riesgo cardiovascular bajo y moderado, los estudios opcionales como proteína C reactiva, ecocardiograma, el mismo monitoreo ambulatorio de presión, microalbuminuria, ultrasonido vascular, deben ser rutinarios para una mejor estratificación, es seleccionar mejor la estrategia terapéutica y tener un mayor impacto, considerando siempre costo-beneficio. Hoy los europeos dicen, háganle, y esto lo venimos diciendo desde hace tiempo, a todo paciente hipertenso que se deje y pueda, háganle ecocardiograma, háganle ultrasonido carotidio, háganle todo. En la estratificación de riesgo, y no voy a meter mucho en este campo, se va a hablar posteriormente, pero en la construcción de la estratificación del riesgo se toman en cuenta factores de riesgo, daño a órgano blanco, condiciones clínicas asociadas, obviamente la presión arterial. Los europeos ahora le cambian el nombre, dice daño a órgano subclínico, ¿sí? No sé por qué se pone de repente verde, será un complot. Enfermedad cardiovascular y renal establecida, es decir, ya no le llaman condiciones clínicas asociadas, sino enfermedad cardiovascular y renal, esto es parte importante, establecida, y repito, daño a órgano orgánico subclínico. Pero están bien definidos, están todos los que deben de estar, y vean, esta es otra tabla con un resumen de los factores de riesgo cardiovascular que hoy se toman en cuenta, hablando de hipertensión arterial. Los que están en azul es donde existen, quien lo considera, no necesariamente que exista coincidencias. Pongo un ejemplo, colesterol. Organización Mundial de la Salud, en su versión última, que no es muy reciente, mayor de 250, esto es obsoleto. Pero la europea en su versión reciente, colesterol, más de 190 de colesterol total. Los canadienses utilizan no la cifra total, sino el índice colesterol total HDL, y las guías del Instituto Nacional de Cardiología, tercer consenso dice mayor de 250. No hay consenso. Obesidad en hombres mayor de 110, hablando de cintura, también cintura. El tercer consenso dijo mayor de 90,
alta, las del Instituto Nacional de Cardiología usan índice de masa, no cintura. Aquí les digo, está esto ya excluido en proteína C reactiva, y por primera vez, y a Dios gracias, los europeos, bueno, esto ya se veía venir, incluyen ya la glucosa en ayunas o curva de tolerancia anormal como un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, repito, ¿dónde estamos? Nivel de presión arterial, todos concuerdan, pero los canadienses usan, por ejemplo, nada más la sistólica. Entonces, cada quien hace lo que quiere. En daño a órgano blanco o daño orgánico subclínico, nada más quiero destacar lo siguiente: en engrosamiento arterial, ya los europeos dicen si hay una carótida interna, a nivel de carótida interna o bifurcación mayor de 0.9 milímetros, esto es daño orgánico subclínico. Índice de presión antebrazo, tobillo menor de 0.9. Es la primera vez que se hace mucha insistencia en esto y vale la pena reparar en ello. Tenemos que empezar a pensar en eso. Velocidad de onda de pulso, esto que se había quedado, hoy los europeos lo traen. Y no quiere decir que la propuesta sea que se mida a todos, pero sí por lo menos en pacientes de edad avanzada. Y filtración glomerular, que es de alguna manera nuevo, menor de 60. Una carga de glucosa postprandial de 198 con una respuesta de glucemia sérica de 198 en los pacientes con diabetes. Y hablando de dilatación auricular, leucariosis y autoesclerosis, yo me pregunto dónde están estos. ¿Esto no es daño a órgano blanco? Siempre hemos dicho que la dilatación auricular en el hipertenso es la primera manifestación, antes incluso de hipertrofia ventricular. Nunca le hemos hecho caso a la dilatación de la aurícula izquierda en el paciente hipertenso. Claro, sin duda alguien me puede decir es que la hipertrofia tiene un pronóstico mayor, sí, pero un hipertenso con 46 de aurícula izquierda, si no tiene hipertrofia ventricular izquierda, eso ya es un dato de una afección cardíaca, de un órgano, de un daño subclínico. ¿Qué decir de la leucariosis e incluso de la misma aortoesclerosis? Hablando de condiciones clínicas asociadas, vean también, por ejemplo, los canadienses a todo esto lo llaman daño a órgano blanco, no condiciones clínicas asociadas. Es un cambio muy diferente. Y por ejemplo, la disfunción eréctil vasculogénica, donde existe mucha evidencia, no se está tomando en cuenta. Se menciona en los textos, pero hoy todo médico que un paciente con hipertensión reciba o no diuréticos, le tenemos que preguntar por obligación si tiene disfunción eréctil o no, por obligación. El paciente que tiene disfunción eréctil por sí es un marcador de riesgo cardiovascular.